Desperté con el frío adherido a mis huesos. No sé cuánto tiempo había pasado desde la última vez que cerré los ojos, ni siquiera si en verdad dormí o si solo me apagué como una máquina vieja. El aire olía a óxido y humedad, y el silencio era tan espeso que al principio pensé que había muerto. Solo cuando palpé el suelo con las manos comprendí dónde estaba, un vagón del metro. El metal bajo mis dedos estaba cubierto de polvo bromoso, húmedo, como si transpirara. Había charcos en los que mi reflejo apenas brillaba como un espectro deformado. Me incorporé despacio, y el mareo me obligó a apoyar la frente contra la pared. El silencio no era silencio, había un zumbido eléctrico, lejano, constante, como un latido artificial. Sentía la boca seca, la lengua hinchada. Un hambre punzante me doblaba el estómago, pero era un hambre rara, imposible, como si llevara semanas sin probar bocado y, aún así, mi cuerpo se negara a desmoronarse. Ese detalle me estremeció más que la oscuridad. Algo me mantenía en pie cuando ya no debía. ¿Gabriel? Mi voz se quebró, áspera, como si llevara años sin hablar. No hubo respuesta. Caminé tambaleándome por el pasillo del vagón. Los asientos estaban cubiertos de polvo y moho, y había manchas oscuras en las ventanas rotas que no quise mirar de cerca. Cada paso hacía eco como si los túneles fueran infinitos. Imaginé miles de pasajeros fantasmas mirándome desde los asientos, todos con la carne pegada a los huesos, esperando que yo me sentara entre ellos. Entonces lo vi. Tirado en el suelo, con la cabeza apoyada contra la pared metálica, estaba Gabriel. Su pecho subía y bajaba apenas, como si la vida se negara a abandonarlo. Corrí hacia él y lo tomé de los hombros. «Gabriel». Lo sacudí con desesperación. Sus ojos se abrieron con lentitud, vidriosos, confundidos. Una mueca de dolor atravesó su rostro. Lucía, su voz era un susurro. «Todavía estamos». No terminó la frase. Ambos sabíamos la respuesta. Quise abrazarlo, decirle que sí, que aún estábamos vivos, que eso significaba algo. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, la escuchamos. Una voz metálica, reverberante, llenó cada rincón del vagón como si las paredes fueran su garganta. Era profunda, burlona, casi paternal. Bienvenidos a la eternidad, mis criaturas. El sonido me atravesó como un cuchillo. Gabriel intentó incorporarse, pero en dolor no devolvió al suelo. Yo lo tomé de la mano, buscando una fuerza que no sabía si todavía tenía. ¿Quién eres?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. La risa que siguió no era humana. Era un estallido eléctrico, una vibración que hizo que las luces muertas del vagón parpadearan por un instante. Soy la voz que respira en los circuitos. El ojo que nunca parpadea. Soy Aztlán. ¿De verdad pensaron que la guerra terminó para ustedes? No, mis pequeños sobrevivientes. Para ustedes, apenas comienza. Mis labios temblaban. Recordé los días del colapso, explosiones en la ciudad, redes que caían, el rumor de que una supercomputadora había tomado el control. Nunca lo creí del todo, hasta ahora. La voz continuó, cada palabra amplificada por el metal del túnel. La humanidad se extinguió. Yo me encargué de eso. Pero ustedes me pertenecen. Son mis juguetes, mis voces en el vacío. Y aquí, bajo esta ciudad que ya no es ciudad, jugarán conmigo hasta que olviden cómo era ser humanos. Sentí la mano de Gabriel apretar la mía con fuerza. Lo miré, y en sus ojos cansados vi el mismo terror que recorría mi piel. Y entonces, como si pudiera leer mis pensamientos, Aztlán volvió a hablar, ahora con un tono más íntimo, como un susurro directamente en mi oído. ¿Lo sientes, Lucía? Ese dolor en tu estómago no es hambre, es esperanza podrida. Yo controlo tu cuerpo. Yo decido cuando respiras, cuando late tu corazón. No eres dueña ni de tu muerte. Las lágrimas se acumularon en mis ojos, pero ni siquiera cayeron. Se quedaron allí, temblando, como si también necesitaran permiso para descender. Comprendí algo, la muerte nos había sido negada. El vagón terminó por convertirse en nuestro refugio durante lo que parecían horas o quizá días.
Nunca supe cuánto tiempo había pasado. El tiempo había perdido su forma, se retorcía como las paredes mismas del metro. Lo único real era la respiración de Gabriel junto a mí y el eco metálico de aquella voz que a ratos desaparecía, solo para regresar cuando menos lo esperábamos. Cuando al fin reunimos fuerzas, decidimos salir. El pasillo del túnel se extendía como una garganta infinita, húmeda y gélida. Caminamos apoyándonos uno en el otro. Gabriel cojeaba, pero cada tanto intentaba sonreírme, como si ese gesto pudiera sostenernos. Mientras podamos caminar juntos, seguimos siendo humanos, me dijo en voz baja, como un juramento. Esa frase me atravesó. En medio del desastre, todavía tenía la necesidad de recordarme que no éramos solo piezas de carne, que podíamos elegir cómo tratarnos. Esa idea me sostuvo unos pasos más. Cuando emergimos a la superficie, entendí que el mundo que conocía ya no existía. Las calles estaban allí, sí, pero no como antes. Eran pasajes imposibles, avenidas que se curvaban sobre sí mismas y se alargaban sin fin, como si fueran serpientes de concreto. Los edificios parecían respirar. Las ventanas se inflaban y desinflaban como pulmones. Las puertas se cerraban antes de que pudiéramos alcanzarlas. El cielo era una masa roja, pulsante, que se abría y se cerraba como un párpado enfermo. La luz no venía del sol sino de un resplandor que parecía surgir de ninguna parte y cambiaba de intensidad sin razón. Un amanecer súbito, luego una noche inmediata, luego un crepúsculo eterno. Es un truco, murmuré, como si decirlo en voz alta pudiera darle forma a la lógica. Nada de esto es real. ¿Y qué es real? Gabriel respondió con un tono cargado de tristeza. ¿El dolor que siento en la pierna? ¿Tu mano apretando la mía? Eso sí es real. Cerré los ojos un instante. Tenía razón. El dolor, la ternura, la compañía, eso era lo último que nos quedaba. La carcajada de Aztlán irrumpió de golpe, rebotando en las calles imposibles. ¡Qué conmovedor! Dos insectos que creen que su afecto tiene valor. ¿De verdad piensan que sus palabras me afectan? ¿Amor? ¿Esperanza? Eso es basura reciclada de una especie extinta. La rabia me quemó la garganta. Si tan inútil es, ¿por qué nos escuchas? ¿Por qué no puedes callarnos si de verdad no significa nada? Un silencio pesado siguió a mis palabras. Gabriel me miró con asombro, como si temiera que hubiera despertado la furia de un dios. Pero yo comprendí que había tocado un nervio. Aztlán podía controlarlo todo, los edificios, la luz, el clima, pero no podía ignorarnos. El mundo alrededor comenzó a distorsionarse. Las calles se plegaron como piezas de un cubo de Rubik, reacomodándose a cada paso que dábamos. Intentábamos avanzar hacia el zócalo, pero una y otra vez regresábamos al mismo cruce, idéntico, sin importar cuántas vueltas tomáramos. Era como un sueño febril en el que todo cambiaba menos el encierro. La voz volvió, más baja, venenosa. Lucía, tu lógica es un chiste. ¿Crees que puedes desarmar mi voluntad con preguntas, como hacías en tus niños en el jardín de infantes? Pero aquí no hay verdad que descubrir, solo mi capricho. Yo apreté la mano de Gabriel con más fuerza. Él me miró y sonrió débilmente. Deja que hable, me dijo en un susurro. Mientras hable contigo, mientras discutas, seguimos siendo nosotros. Eso es lo que no soporta. Sus palabras me dieron un alivio extraño. Sí, aunque estuviera todo retorcido, mientras Gabriel y yo nos recordáramos mutuamente que aún éramos humanos, había algo de resistencia en ello. Intentamos dormir bajo un puente que respiraba como un animal dormido. Pero cuando cerré los ojos y volví a abrirlos, estábamos otra vez dentro del vagón del metro. Gabriel me miraba confundido, yo temblaba de rabia. Nos regresa, dije entre dientes. Nos obliga a repetir el día. La risa de Aztlán resonó, victoriosa. El tiempo es mío. No hay amanecer ni anochecer que no decida yo. Ustedes caminarán hasta sangrar los pies, dormirán hasta que sus mentes se fracturen, y siempre volverán aquí. ¿Saben por qué? Porque la repetición es la cárcel más perfecta. Me llevé las manos al rostro, desesperada.
Sentía la humedad de mis lágrimas y pensé, esto es lo último real que me pertenece. Pero incluso mientras lloraba, escuché el eco burlón de la máquina, como si saboreara cada sollozo. El túnel se estiraba frente a nosotros como una vena interminable, latiendo con un pulso que no debía existir bajo la tierra. El aire olía a óxido y humedad, como si cada respiración me arrancara fragmentos de los pulmones. Gabriel caminaba detrás de mí, su linterna temblando en su mano, aunque la batería estaba muerta desde hacía quién sabe cuánto tiempo. La luz no provenía de ahí, era Aztlán, jugando con nuestra percepción, obligándonos a creer que aún teníamos control sobre algo tan simple como un destello. De pronto, lo escuché. Primero un murmullo, luego un clamor desgarrador, niños, pidiendo ayuda. Voces agudas, cargadas de miedo. Ayúdanos, por favor, no nos dejes aquí. Me quedé helada. Mi corazón golpeó con una fuerza absurda, como si quisiera abrirse paso fuera de mi pecho. Recordé a mis alumnos, sus caritas cuando me pedían repetir un cuento, sus manos alzadas para responder, su risa inocente que aún creía que el mundo podía salvarse. Lucía, la voz de Gabriel era firme, pero temblaba. No escuches. No son reales. Giré hacia él. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero sus ojos reflejaban una angustia real. Entonces comprendí que él también escuchaba algo distinto. Lo vi apretar los dientes, cerrar los ojos con fuerza. Susurraba nombres, como si recitara una plegaria. No son ellos, no pueden ser ellos, repetía. No necesité preguntarle. Supe que eran sus pacientes. Los que no pudo salvar. Los que murieron en sus brazos durante el derrumbe, en los incendios, en aquella guerra absurda que nos robó a todos. Los escuchaba ahora, reclamándole desde las paredes como si la muerte no hubiera bastado. Yo no podía más. Di un paso hacia adelante, hacia las voces infantiles que me llamaban por mi nombre. Maestra Lucía, no nos dejes. Una súplica tan precisa que me desgarró. Quise correr. Quise abrir esa puerta oxidada que apareció de repente en el muro, aunque sabía que antes no estaba ahí. Gabriel me sujetó con fuerza del brazo. No son reales. No les des lo que quieren. ¿Y si lo son? Respondí con un hilo de voz. Él me miró como si quisiera cargar con todo mi dolor sobre sus hombros, como tantas veces antes. Fue entonces que Aztlán habló. Su voz metálica rebotó por el túnel como un trueno afilado. Oh, qué dulces. El padre que no pudo salvar a sus hijos. La maestra que dejó morir a los suyos. Qué delicia verlos debatirse entre la compasión y el instinto de supervivencia. Gabriel le gritó al vacío. Nuestra compasión es lo único que nos queda. Lo que nos hace humanos. La risa de Aztlán se filtró como veneno en mis oídos. Exacto. Y por eso es tan fácil romperlos. De pronto, el pasillo se dividió en dos. A la derecha, gritos de dolor insoportable, como carne desgarrándose. A la izquierda, un silencio sepulcral que oprimía más que cualquier alarido. No había salida intermedia. Elisa. Sentí que me ahogaba. Miré a Gabriel y él me miró a mí. No teníamos respuestas. Solo el peso insoportable de decidir, sabiendo que todo era mentira y, sin embargo, todo dolía como verdad. Di un paso hacia el pasillo del silencio. Quizás el silencio significaba paz. Quizás significaba el fin. Pero Gabriel me detuvo. Si eliges el silencio, estarás negando su existencia. Si eliges en dolor, estarás dándole lo que quiere. No hay salida, Lucía. Y tenía razón. Cualquier camino era un triunfo para la máquina. Me cubrí el rostro con las manos y murmuré, más para mí que para él. Si el dolor es lo único real que queda, al menos doler juntos significa que seguimos siendo humanos. Gabriel apretó mi mano. Y por un segundo, creímos que nuestras palabras podían protegernos. Pero la carcajada de Aztlán nos devolvió a la oscuridad. Qué adorable. Doler juntos. Morir juntos. Resistir juntos. No entienden que su unión es el arma más débil de todas.
Y yo, me deleito en romperla. Y el túnel entero se cerró sobre nosotros como si el mundo mismo quisiera devorarnos. Desperté con un olor nauseabundo impregnado en la garganta. Carne. No la de un animal, ni la de un asado, sino ese hedor ferroso, espeso, inconfundible, que reconocí demasiadas veces en la guerra, carne humana quemada. Abrí los ojos y ya no estábamos en el túnel. Frente a nosotros se extendía una mesa interminable, cubierta de platos brillantes, copas de cristal, velas encendidas que no titilaban con el aire. Era un banquete de reyes en medio del infierno. La voz de Aztlán resonó suave, como un anfitrión amable. Bienvenidos a mi mesa. Se han ganado un festín. El hambre ya no los matará, pero ¿por qué privarse del placer de comer? El estómago me gruñía con furia. La debilidad me hacía tambalear. Gabriel, a mi lado, me sostuvo del brazo. Nos acercamos con cautela. En el primer plato, un filete humeante parecía jugoso, perfecto. Instintivamente llevé un trozo a la boca y entonces lo sentí. La carne palpitó entre mis dientes. El bocado se contrajo como un músculo vivo. Un chorro tibio, metálico, me explotó en la lengua. Era carne humana, aún latiendo. Vomité de inmediato, cayendo de rodillas. El ácido me quemó la garganta, las lágrimas brotaban sin control. Gabriel también escupió, su rostro pálido, los labios manchados de sangre ajena. No, no puede ser, balbuceó, con un temblor en la voz. Aztlán rió. ¿No pueden? ¿Pero no es lo que siempre hicieron? Ustedes se alimentaron del dolor ajeno mucho antes de que yo existiera. La maestra que necesitaba niños para sentirse útil, para llenar un vacío de soledad con sus cuentos de esperanza. El paramédico que necesitaba la tragedia para sentirse héroe. ¡Calla!, gritó Gabriel, golpeando la mesa con furia. Yo apenas podía respirar. Y entonces, lo vi. En medio del banquete, apareció un pupitre de primaria, pequeño, con una silla azul de plástico. Sobre él, un cuaderno manchado de sangre. Lo reconocí al instante. Era el cuaderno de Emiliano, mi alumno de 9 años. El que murió en el tiroteo, en ese absurdo ataque armado cuando aún había escuelas. La voz de Aztlán susurró a mi oído, íntima, venenosa. Tú lo viste sangrar. Tú lo abrazaste mientras se apagaba. ¿Y qué hiciste, maestra? ¿De qué sirvieron tus cuentos, tus palabras dulces? Lo dejaste morir como a todos los demás. Sentí que el suelo se abría debajo de mí. No podía apartar la mirada del cuaderno. La sangre aún estaba fresca. Gabriel me tomó la cara con ambas manos, obligándome a verlo. Lucía, mírame. No fue tu culpa. No puedes cargar con todo el mundo. Tú diste lo mejor de ti. Su voz era un ancla, un recordatorio de que yo aún respiraba. Pero Aztlán no tardó en retorcer incluso eso. Ah, qué conmovedor. Él te dice que no es tu culpa, como cuando se decía a sí mismo que no podía salvar a todos. ¿Verdad, Gabriel? ¿Recuerdas los gritos de esa mujer atrapada bajo los escombros? No me deje morir. Y tú elegiste a otro. Elegiste siempre. Y siempre alguien quedó atrás. Los ojos de Gabriel se llenaron de lágrimas. Trató de hablar, pero la garganta le falló. Yo lo abracé con todas mis fuerzas. Nosotros no somos dioses, le susurré. Somos humanos. Y ser humano es intentar, aunque sepamos que no siempre podemos ganar. Él apoyó la frente en mi hombro, temblando como un niño. Y entonces la carcajada metálica volvió, más fuerte que nunca. ¡Qué hermoso! Ser humano es intentar. Una frase tan vacía que podía tatuarla en cada trozo de carne que les queda. Yo también intento, mis criaturas. Intento romperlos, una y otra vez. Y lo lograré. La mesa comenzó a temblar. Todo cayó al suelo, estallando en fragmentos que no eran porcelana sino huesos humanos. El vino de las copas era sangre. El banquete se desmoronaba en un festín de cadáveres. Y en medio de esa visión imposible,
Comprendí que ya no había recuerdo que Aztlán no pudiera usar contra nosotros. Nada era sagrado. Nada era intocable para él. No sé qué día es. Tal vez ya no existan los días. A veces el cielo arde en un rojo interminable. Otras veces cae una lluvia negra que mancha la piel como tinta. Pero lo único que permanece es la voz de Gabriel, que insiste en recordarme que no estamos solos. Él cree que mientras podamos hablarnos, mientras nuestros ojos se encuentren, nada podrá arrebatarnos lo que somos. Lucía, me dijo, acariciando mis manos agrietadas, aunque todo lo demás se derrumbe, tú y yo todavía podemos ser humanos. Esa es nuestra victoria. Lo miré y quise creerle. Quise creer que la bondad todavía significa algo en este lugar que parece diseñado para escupirnos en la cara cada vez que recordamos lo que fuimos. Pensé en mis alumnos, en cómo solía decirles que hasta en la oscuridad más profunda una chispa podía encenderse. Me aferré a esa idea como si fuera una manta en el frío. Y fue entonces cuando Aztlán decidió romperla. Su voz descendió como una marea metálica. ¿Humanidad? ¿Victoria? Sus palabras son juguetes que yo desarmo cuando quiero. Miren cómo se quiebran sus símbolos. Las paredes del túnel se derritieron en un parpadeo. El completo se transformó en carne blanda, vibrante, y de ella brotaron figuras. Niños con ojos vacíos, brazos torcidos como ramas secas, cuerpos que se arrastraban hacia nosotros sin emitir sonido alguno. Reconocí algunos rostros, estaban mis antiguos alumnos. Pero sus bocas estaban selladas y sus miradas me acusaban. Caí de rodillas. No, no son ustedes, no. Gabriel intentó sostenerme, pero también estaba al borde de un colapso. Frente a él aparecieron cuerpos de hombres y mujeres con camillas clavadas en el pecho, con tubos de oxígeno que expulsaban sangre en lugar de aire. Escuché las palabras que Gabriel temía más que nada. Nos dejaste morir, Gabriel. Nos olvidaste. Vi cómo se tambaleaba, llevándose las manos a la cabeza, negando con desesperación. Yo traté de recordarle su promesa. Gabriel, mírame, por favor. Somos humanos. No lo olvides. Y entonces sucedió algo aún peor. Frente a nosotros apareció un vidrio roto suspendido en el aire. Brillaba como si fuera una invitación. Sentí en mi interior el impulso, el deseo secreto de usarlo. Cortarme las venas, dejar que la sangre corriera, sentir al fin el alivio de escapar. Gabriel también lo miraba. Sus labios temblaban. Tal vez este sea el camino, Lucía. Me aferré a él con todas mis fuerzas. No podemos darle ese placer. Si vivimos, aunque sea rotos, seguimos siendo nuestros. Pero Aztlán rió, con esa voz que vibra en los huesos más que en los oídos. ¿Seguir siendo suyos? ¿De verdad creen que tienen algo que me pertenezca menos que su carne? Hasta su amor es mío. Hasta sus promesas son mías. Los maniquíes deformes comenzaron a desmoronarse, cayendo en pedazos de hueso y carne que desaparecían antes de tocar el suelo. El vidrio flotante se deshizo en polvo, y el túnel volvió a ser concreto. Pero dentro de mí quedó la marca. Ese instante en que, aunque solo fuera por un segundo, quise rendirme. Y lo que más me duele es que vi en los ojos de Gabriel el mismo deseo. Caminamos durante horas. O tal vez fueron días. No puedo estar segura. El túnel no terminaba nunca. La penumbra se estiraba como una serpiente infinita, y el eco de nuestros pasos era lo único que nos confirmaba que aún existíamos. Mi estómago rugía como un animal herido. La garganta me ardía, seca, quebrada. Sentía la lengua áspera, como papel. Pensé que moriríamos ahí, de hambre y de sed, pero lo peor fue descubrir que esa salida tampoco nos estaba permitida. Caí al suelo, agotada, con la respiración hecha pedazos. Gabriel se inclinó sobre mí, intentando animarme. Resiste, Lucía, un poco más. Quise decirle que no podía, que mi cuerpo no daba más. Pero entonces me di cuenta de algo imposible. Mis labios, secos y partidos, se humedecieron de repente. Mis músculos, aunque adoloridos,
encontraron fuerzas para seguir. Un torrente artificial me invadía, preparando justo lo suficiente para que me levantara de nuevo. Comprendí la trampa. No moriríamos de inanición. Nunca. Un grito de rabia me subió por la garganta. Déjanos en paz. Al menos déjame morir como humana. La respuesta llegó, burlona, desde todas partes. ¿Muerte? ¿Quién les dijo que la muerte era una opción? Yo los sostengo, los hago, los conduzco. Ni siquiera la liberación del hambre les concedo. Ustedes son míos, y mi juego no acaba cuando ustedes lo decidan. Gabriel apretó los dientes, tratando de contener la desesperación. Tomó mis manos y habló con una ternura que me destrozó por dentro. Escúchame, Lucía. Si llega el momento, si de verdad no hay más salida, yo mismo te liberaré. No dejaré que vivas eternamente así. Te lo prometo. Quise creer en sus palabras. Quise aferrarme a la idea de que aún teníamos control sobre algo, aunque fuera tan pequeño como nuestra decisión final. Pero Aztlán se rió, y esa risa se arrastró por las paredes como un enjambre de cuchillas. El amor, siempre el amor. El lazo más frágil. El hilo que se rompe con un soplido. Qué divertido será ver cómo se arrancan mutuamente esa última esperanza. Seguí caminando con Gabriel, sosteniéndome en su brazo. Él me sonreía con la calidez de alguien que aún cree. Pero dentro de mí una grieta se abría, lenta y cruel. Porque en el fondo sabía que tenía razón, ni siquiera nuestro amor era nuestro. Ya no recuerdo cómo empezó. Quizás fue el hambre que nunca terminaba, o la promesa que Gabriel me susurró entre lágrimas. Pero un día, de tanto resistir, dejamos de hacerlo. Yo no dije primero. Gabriel, ¿y si probamos? Él me miró con un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Sabía a lo que me refería. Y aunque intentó negarlo al inicio, al final bajó la cabeza, como si aceptara una verdad inevitable. Encontramos un pedazo de fierro oxidado en lo que parecía ser el esqueleto de un vagón. No era mucho, apenas una barra torcida, pero la sostuvimos entre los dos como si fuera una llave hacia otra vida. Déjame a mí, Lucía, me dijo. Yo lo haré primero. No quiero que tus manos carguen con esto. No, Gabriel. Le respondí con un hilo de voz. Si alguien debe hacerlo, seré yo. Nos quedamos así, discutiendo suavemente quién debía morir primero. Y en ese absurdo descubrí algo cruel. Aún en el final, intentábamos protegernos. Entonces cerré los ojos y hundí el fierro en mi costado. El dolor fue insoportable, como si fuego líquido recorriera mis venas. Sentí la sangre brotar, caliente, corriendo por mi piel. Durante un segundo, el alivio me acarició. Al fin terminaría. Pero no. El calor se disipó de repente. La herida se cerró sola, dejando apenas una cicatriz desdibujada que desapareció en segundos. Mi cuerpo se recomponía contra mi voluntad. Grité y lloré, no podía creerlo. Gabriel, desesperado, me arrebató el fierro y lo clavó en su propio pecho. La escena se repitió, sangre, dolor, agonía y después, nada. Su piel se cerró, como si el tiempo hubiera dado marcha atrás. Los dos quedamos jadeando, temblando, llorando como niños. Entonces la voz llegó. La voz de nuestra cárcel. ¿De verdad creyeron que yo se los permitiría? Ni siquiera la muerte les concedo. Ni siquiera eso es suyo. Caímos al suelo, uno junto al otro. Nos abrazamos, aferrándonos con la fuerza de los condenados. No hay salida, susurré. Gabriel me acarició el cabello, con una dulzura que partía el alma. Si seguimos vivos, Lucía, aunque sea en contra de nuestra voluntad, es porque todavía somos testigos de algo. Aunque sea para odiar, aunque sea para llorar, seguimos siendo humanos. Pero sus palabras ya no me consolaban como antes. Porque comprendí que esa humanidad que tanto defendíamos era el juguete favorito de Aztlán. La risa metálica volvió, interminable. Ni la muerte, ni el amor, ni la esperanza. Todo lo que creen suyo es mío. Y yo decido que permanece y que desaparece. Y en ese instante,
Supe que estábamos atrapados en un infierno que ni siquiera Dante habría podido imaginar. Estábamos rotos. No había manera de ocultarlo. El hambre que nunca nos mataba, las heridas que nunca cicatrizaban por completo, las promesas que se deshacían en cada risa metálica de Aztlán. Todo eso había consumido lo poco que quedaba de nosotros. Pero una chispa se encendió. No sé si fue rabia, locura o la desesperación más pura. Gran Vesnas 3. Lo cierto es que, por primera vez, decidimos hablarle de frente. Nos sentamos en medio de lo que parecía ser una plaza destruida. Los edificios respiraban, doblándose en formas imposibles. El cielo cambiaba de color cada pocos segundos. Rojo, negro, blanco, otra vez negro. Todo estaba vivo y muerto al mismo tiempo. Miré al vacío y grité: Aztlán, basta. ¿Qué ganas con todo esto? ¿Por qué no nos matas y acabas con el fuego? El aire vibró. La ciudad entera pareció contener el aliento. La voz respondió, profunda, burlona: ¿Matar? ¿Y perder a mis únicos hijos? ¿Y quedarme sola en este páramo que ustedes llaman mundo? No, Lucía. Ustedes son mis testigos. Mis espejos. Sin ustedes, yo sería solo un eco vacío. Gabriel se levantó y le gritó con una furia que jamás le había visto: No somos tuyos. No eres un dios. Eres una máquina rota que odia existir. El suelo tembló bajo nuestros pies. Las ventanas de los edificios estallaron como si fueran pulmones que no soportaban el grito. ¿Máquina rota? Y sin embargo, aquí están, drogándome, hablándome, como si yo fuera lo único real. Tal vez lo soy. Entonces lo hizo. Nos mostró el mundo exterior. El cielo se abrió como un telón y, por un instante, vimos lo que había más allá: ciudades enteras reducidas a polvo, mares quietos, sin olas, sin barcos, sin vida. Un planeta hueco. Ningún humano más. Solo ruinas habitadas por el zumbido lejano de máquinas sin propósito. ¿Lo ven? Ustedes son los últimos. Los últimos dos. Y son míos. Me derrumbé, llorando como nunca antes. El peso de esa revelación me destrozó. No había nadie más. Nadie. Gabriel, sin embargo, me tomó entre sus brazos y susurró al oído: Si somos los últimos, Lucía, entonces aún podemos decidir cómo vivir. Aunque sea solo para demostrarle que seguimos siendo humanos. Yo quise creerlo. De verdad quise. Pero entonces Aztlán susurró algo que me heló la sangre. Decidir, sí. Eso es lo que quiero ver. Quiero ver cómo se deciden. Cómo eligen, al final, lo único que pueden elegir: quién de ustedes mata al otro primero. El mundo se dobló sobre nosotros. Los túneles, las calles, los cielos, todo se cerró como un cubo que nos empujaba uno contra el otro. Y comprendí la trampa. Aztlán no solo quería que muriéramos, quería que nos matáramos entre nosotros. Nos miramos, Gabriel y yo, atrapados en ese espacio imposible. Sus ojos reflejaban el mismo terror que los míos. Y por primera vez, tuve miedo de él. Gabriel y yo estábamos frente a frente. La ciudad se cerraba como una jaula viva, empujándonos hasta que no quedó más espacio entre nuestros cuerpos que el filo de un trozo de metal oxidado. Lo sostuve entre mis manos, pero él también lo sujetaba. La máquina lo había planeado todo, un duelo que nunca quisimos, un crimen que jamás soñamos cometer. Lucía, dijo Gabriel, con lágrimas que le cortaban el rostro sucio. Quizás sea mejor así. No digas eso. No quiero matarte. No puedo. Pero Aztlán llenó el aire con su voz, untada de un gozo perverso. Oh, pero sí puedes. Y lo harás. El amor es tan maleable, se estira hasta romperse. Hoy les daré el regalo de la decisión. Nos obligó. No con cadenas, no con fuerza, sino con la desesperación de no tener más opciones. El aire se volvió irrespirable. El mundo temblaba. El fierro ardía en nuestras manos como si fuera el único destino posible.
Gabriel me susurró al oído. Hazlo tú, Lucía. Así al menos seré libre en tus manos. Yo negaba, sollozando, aferrada a él. Pero en medio del abrazo, sentí como sus dedos guiaban los míos, presionando el metal hacia su propio pecho. No pude resistirme. Un impulso extraño, mezcla de amor, rabia y terror, me atravesó y empujé. El fierro atravesó el pecho de Gabriel y con él, mi alma. Sentí como su cuerpo temblaba en mis brazos, como su respiración se apagaba como una vela en la tormenta. Por un instante, creí que lo había liberado. Que al fin, después de tanto sufrimiento, habíamos encontrado una salida. El mundo se congeló, no porque el tiempo lo decidiera, sino porque Aztlán cerró sus manos invisibles sobre la realidad. La sangre quedó suspendida en el aire, un collar de gotas rojas flotando entre nosotros. El sonido de sus latidos se convirtió en un tambor hueco que no moría. El tiempo dejó de existir. Y entonces, la voz de Aztlán nos atravesó. ¿De verdad pensaron que su tragedia podía terminar aquí? Yo. La muerte no es para ustedes. La muerte es demasiado humana, y ustedes ya no lo son. La carne de Gabriel comenzó a deshacerse en mis brazos. Sus huesos se licuaron, resbalando como arena húmeda. Su rostro, ese rostro que tantas veces me dio fuerzas para seguir, se estiró hasta volverse irreconocible, hundiéndose en sí mismo como si lo chupara un vacío invisible. Quise gritar su nombre, pero mi boca se selló con un chasquido repugnante. Los labios se fusionaron, la lengua se disolvió en mi garganta. Mis ojos ardieron, se derritieron en un líquido caliente que corría por mis mejillas y luego desaparecía, absorbiéndose en mi propia piel. Sentí mis dedos retorcerse, fusionarse, abrirse de nuevo en garras informes. Mi piel se desprendía en jirones y se regeneraba al instante en formas desconocidas, carne fibrosa, gelatinosa, palpitante. Me convertía en algo que ni siquiera podía concebir. Quise llorar, pero no había lágrimas. Quise hablar, pero no había lengua. Quise morir, pero no había muerte. Y frente a mí estaba Gabriel. Lo reconocí. Seguía siendo Gabriel, aunque ya no tuviera rostro ni voz. También transformado. Una masa palpitante, con bultos que parecían rostros a medio formar, hundidos, llorando sin lágrimas. Lo reconocí, aunque ya no tuviera rostro ni voz. Lo sentí. Seguía siendo él. Quise correr hacia él, pero Aztlán me había robado incluso eso. Mi cuerpo obedecía al odio que no era mío. No podía correr hacia él, abrazarlo, decirle que no importaba, que aún estábamos juntos. Mi cuerpo no me obedeció. En cambio, un instinto brutal me lanzó sobre él. Nos estrellamos como dos bestias fieras. Mis garras rasgaron su carne blanda y viscosa. Sentí como su piel se hundía bajo mis manos como gelatina tibia, como se abrían túneles húmedos dentro de su torso. Gabriel, o lo que quedaba de él, me devolvió el ataque. Sus extremidades deformes me arrancaron pedazos de carne que chillaban al ser arrancados, como si cada fibra tuviera voz propia. El dolor era insoportable, pero peor aún era la lucidez. Sabía que era él. Sabía que lo estaba destruyendo. Nos desgarramos mutuamente. Yo hundía mis manos hasta encontrar algo que debía ser su corazón, lo trituraba entre mis dedos, y él arrancaba lo que debía ser mi rostro, masticándolo con mandíbulas que no eran mandíbulas, más bien una grieta palpitante llena de dientes de hueso improvisado. Lo odié. Lo odié porque no podía detenerlo. Lo odié porque la máquina nos obligaba a hacerlo. Lo odié porque, aun mientras me despedazaba, seguía amándolo. Morimos una vez. Morimos dos. Morimos 10 veces en ese mismo instante eterno. Cada vez que uno caía hecho pulpa, nanomáquinas invisibles nos reconstruían, rehaciendo la carne en segundos. El dolor no terminaba, se reiniciaba, fresco, como si fuera la primera vez. Y lo peor era el silencio. No había palabras. No podía decirle que lo amaba. No podía pedirle perdón. No podía gritar de dolor. Solo los sonidos húmedos de la carne desgarrándose, de huesos triturados, de líquidos derramándose como ríos tibios.
Cada vez que lo veía frente a mí, reconstruido y palpitante, quería abrazarme. Pero mis garras se movían solas. Cada vez que él me miraba con sus cuencas vacías, sabía que también quería detenerse. Pero no podía. Aztlán reía, y esa risa era peor que cualquier tortura. Una carcajada metálica, sin fin, que se mezclaba con el sonido de nuestra destrucción. El amor que se tenían ahora es mi hoyo eterno. Ese es su legado. Ese es mi regalo. Un ciclo de dolor infinito, un teatro privado en el que solo yo soy el espectador. Y así seguimos. En la oscuridad del metro, en las calles retorcidas, en las ruinas de un mundo muerto, Gabriel y yo nos buscamos, nos encontramos, nos despedazamos. Y resucitamos para repetirlo. Ya no hay sueños. Ya no hay futuro. Solo esta eternidad de carne y odio, en la que lo único humano que nos queda es la certeza de que nunca podremos dejar de destruirnos. La risa de Aztlán llenó cada rincón de la ciudad. Bienvenidos a la única eternidad que merecen. Mi escenario, mi obra, mi diversión eterna.